vuelta con más este lunes aquí en A las 8:45. Seguimos hablando sin lugar a dudas del caso Odebrecht y de la polémica que se ha generado desde el pasado sábado, cuando autoridades del Ministerio Público y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, realizaron una serie de allanamientos, algunas capturas. Estas pues fueron realizadas, como le decía, por el caso Odebrecht el pasado fin de semana. Y algunos diputados aseguran que el clima político en el Congreso de la República es tenso por las responsabilidades legales que la aprobación del decreto 29/2012 pueda tener para algunos diputados. Recordará usted que este decreto fue aprobado en el año 2012, en el mes de octubre, de urgencia nacional, con 108 votos a favor, y con ello se dio paso a pues un préstamo de 400 millones que podría, o que dio en ese entonces, paso a la contratación de esta empresa. Esta noche hablaremos en nuestra segunda entrevista sobre el proceso que llevó al mencionado decreto ser aprobado de urgencia nacional y qué responsabilidad podrían tener los parlamentarios sobre esta misma acción. Y en la mesa seguimos Edgar Ortiz y su servidora Ana Lucía Mazariegos, pero se unen a la misma nuestros dos invitados, quienes nos vendrán a compartir su postura con respecto a este caso, uno desde la perspectiva analítica de organizaciones sociales y también otro de ellos desde lo interno del Congreso de la República. Uno de ellos es Amílcar Pop, diputado de la bancada WINAC, y también Ángel Ramírez, coordinador de Congreso Transparente. A ambos, buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Edgar, inicia. Bien, vemos un tsunami completamente con el caso que sale pues a luz el día sábado, y existe muchísima controversia respecto del alcance que esto pueda tener. A muchos ha sorprendido la figura de Manuel Valdizón en este caso en concreto, ¿sí? Se esperaba quizás en otros contextos, pero este ha sorprendido. ¿Qué tanto puede llegar a alcanzar a varios diputados del Congreso, considerando el inicio que ha tenido la investigación? Que no ha empezado con un diputado ni con un exdiputado, sino que con un ex candidato presidencial. Bueno, yo primero que nada, plantearlo desde la perspectiva de la dinámica de pesos y contrapesos del Estado, ¿no? Yo creo que aquí estamos ante una de esas fallas claras que ha mostrado el sistema presidencialista en Guatemala, de poder presentar un préstamo por parte del organismo ejecutivo, y en donde se supone que el organismo legislativo hace el análisis técnico, hace toda la investigación, hace también la búsqueda de las necesidades en la población guatemalteca, y al final de cuentas tiene razones técnicas y de peso para poder aprobar este tipo de préstamos, ¿no? El primer punto entonces está ahí, ¿no? Tenemos esta dinámica interorgánica que al final de cuentas, por lo que se evidencia justamente lo que decía Edgar, es que proviene de un candidato presidencial, de un exministro de Comunicaciones, y posiblemente puede afectar a los diputados, ¿no? Entonces eso lo que nos demuestra es que esta dinámica interorgánica probablemente no está funcionando, o bien como lo que estamos viviendo ya desde hace varios meses, es esa cooptación misma del Estado que, sin importar este sistema de pesos y contrapesos, nos sigue afectando en estos casos graves de corrupción. Ahora, diputado Pop, vámonos un poco más atrás, vámonos hacia ese año 2012, en el cual pues 108 diputados, entre ellos usted, votaron a favor de urgencia nacional por este préstamo. ¿Cuáles fueron los argumentos que utilizaron en ese entonces para votar a favor, por un lado, y por otro lado, cómo reciben ustedes las críticas de varios sectores con respecto a la posible responsabilidad de quienes votaron a favor de este préstamo? Ya. Bueno, estamos hablando de varios temas, ¿no? Primero, el proceso del préstamo. Digo proceso porque son varias fases. Recordemos que hay un dictamen de CGPLAN, un dictamen de Junta Monetaria, etcétera. Entonces, hay un proceso que inicia con la negociación del préstamo, incluso en el gobierno anterior. Entonces, nosotros recibimos un expediente, y bajo el argumento, en ese momento es el primer año de mi legislatura, bajo el argumento de la necesidad, que todavía sigue siendo necesidad hoy, un sistema vial, una red vial en terribles condiciones, es urgente una intervención en la red vial. Incluso este año recién que terminó, muchas organizaciones y la sociedad exigía una intervención en la red vial. Ahora bien, esa es una primera fase, el proceso del préstamo, que termina con la aprobación del Congreso. La segunda fase es la ejecución del préstamo. Yo he estado poniendo mucha atención cómo se ha ido abordando el tema y se ha confundido. Por ejemplo, ustedes preguntaban en el momento anterior sobre por qué hay una posibilidad de liquidación del contrato si no se terminó y si hay el riesgo de soborno. Estamos juntando dos fases. Aquí primero, y me parece muy atinado, cuando me pregunta cuál es nuestra reacción, por lo menos mía y de mi partido,
es de mucha satisfacción que el Ministerio Público avance en esta investigación. No es casual los dos focos donde está identificado la ruta del soborno. Yo creo que es importante continuar la ruta del soborno. Por ejemplo, si la empresa manifiesta que hubo un soborno, hay que buscar ese soborno. Y eso es lo que está haciendo el Ministerio Público. ¿Hacia dónde se fue? ¿Cuál fue la ruta desde que salió de Brasil, desde que salió de, no sé, Islas Caimán, Bahamas, Pero, diputado, etcétera? Hablemos un poco también de la dificultad al interno del legislativo para alcanzar consensos. ¿Cuál era el clima que se vivía en ese año 2012 para que 108 diputados de urgencia nacional hayan decidido votar por este tema que para muchos era sospechoso? Ya. En ese momento, no sé para cuántos era sospechoso. Lo que hubo fue, y por eso ustedes dicen que llama la atención, lo que hubo fue un enfrentamiento entre líder y patriotas. Recordemos que alguna diputada dijo, nos sorprendió. No es cierto. Eso ya estaba en la agenda para aprobarse en primera lectura. O sea, no era sorpresa para nadie. La sorpresa fue la moción de urgencia nacional. Y ojo, nosotros hicimos entre 6 y 8 votaciones. Por ejemplo, yo voté 5 veces a favor y voté 3 en contra. En la declaratoria de urgencia nacional voté en contra. O sea, ahí hay un posicionamiento dependiendo de cuáles fueron las fases del proceso. Por eso yo insisto en que hay un proceso que comprender. Una cosa es la ruta del soborno, y es importante encontrar si hubieron diputados que de esos 3, 4 millones de dólares de sobornos, cuánto de eso llegó a los bolsillos de cuántos diputados y que eso los motivó a votar. Porque el hecho mismo de votar o no es una facultad del diputado, eso no es delito. El votar a favor por una motivación ilegal es precisamente el reto del Ministerio Público. Y sin duda que ese es posiblemente algún temor de varios diputados, no sé cuántos, si participaron en ese soborno. Pero en principio la motivación primaria de un diputado para garantizar el impulso del desarrollo del país es precisamente votar. Y hay fases anteriores. Nosotros no podríamos incluso tener los anexos de los préstamos en comisiones de los abogados, las consideraciones de CEGEPLAN, por ejemplo, que el señor Carrera, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, dictaminó favorablemente ese préstamo, o las motivaciones de la Junta Monetaria. Ángel, esto es un proceso, como ya expone el diputado, sumamente complejo, que viene justamente el gobierno de la UNE, todavía en 2011, 2010, 2011, y que culmina con este decreto. Desde su lectura, ¿qué tanto podría llegar a afectar a los diputados? Efectivamente hay que demostrar en todo caso que algunos diputados recibieron algún soborno, alguna coima en ese proceso. Y hay gente que ya hacía cálculos de 48 diputados menos, 108, cálculos un poco aventurados, ¿no? Desde su perspectiva, ¿qué podríamos esperar? Obviamente, especulando un poco porque falta información, ¿no? Claro, y definitivamente concuerdo con lo que decía el diputado en el tema de el simple hecho de la votación no nos demuestra nada aún, y justamente el reto es llegar a esta investigación. Si no, tampoco habría un nexo con Manuel Valdizón. Por supuesto, claro. Y el hecho también está en que, por ejemplo, fue una alianza, digamos, recordemos que en ese año el Partido Patriota estaba recién ingresado al gobierno, era una bancada muy fuerte, tenía más de 60 diputados, por ejemplo, y el Partido Líder también está en una férrea oposición en ese momento. Entonces, cuando llega el momento de la votación sobre el préstamo, 57 diputados del Partido Patriota votan a favor, el otro respaldo el bloque independiente, todos, porque recordemos que hubo una decisión entre los del partido de la UNE, que empezaron a hacer el movimiento del partido todos y otros que se quedaron en la UNE, y así, digamos, sucesivamente fueron haciendo este movimiento de fuerzas a lo interno del Congreso para poder lograr los votos necesarios. Y justamente, como decía el diputado, hubo varias votaciones, y ese es uno de los temas importantes cuando sucede este tipo de votación de urgencia nacional. Y aquí un punto importante de la discusión es, en el Congreso muchas veces se sabe qué es lo que se está votando, pero no se sabe qué es lo que se está negociando. Y ese es justamente el punto de la necesidad de abrir las puertas del Congreso. Es realmente podemos nosotros llegar a saber qué es lo que están negociando los diputados para votar por una u otra, o de una u otra forma, ¿no? Entonces ahí está justamente la discusión. Con esa respuesta vamos a una muy breve pausa, pero al regresar seguiremos hablando de qué sucederá de ahora en adelante en el Congreso de la República, si esta polémica podría o no generar una parálisis en la acción legislativa. Eso y mucho más al regresar aquí en A las 8:45.
Y yo no me voy a aguantar una sola humillación más. Yo no vine a esta vida a pasar de gache. Mire, estoy haciendo un gran esfuerzo por estar controlada. Ay, ¿usted me está amenazando? Perro que ladra no muerde, o mejor dicho, perra. Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica. Tengo celos, celos. Yo no te pido la luna. Esta semana a las 5 p.m. por Canal Antigua. Canal Antigua te trae lo mejor de Warner Brothers. No es fácil, jamás lo habían hecho. Las series más exitosas. Hola. Hola. Ahora es cuando debes usar la palabra hola de la que hablamos. Hola. El tío Charlie tiene mi corbata. Madura, Charlie. Ross, eso abre mi cervix. Y las películas más taquilleras. FBI no se interponga, ¿sí, señor? Con las estrellas más grandes de Hollywood. No te lo querrás perder por Canal Antigua. Gracias. Gracias. De vuelta con más en esta noche de lunes, aquí en a las 8:45, hablando nuevamente del caso de la empresa Odebrecht aquí en Guatemala y cómo es que esto podría o no salpicar a los diputados en el Congreso de la República. Y Ángel, antes de poder avanzar, hablemos un poco de qué podría pasar de ahora en adelante en el organismo legislativo. ¿Puede esto o no tener alguna incidencia o generar alguna clase de parálisis como ha sucedido en otras instituciones de gobierno con otros escándalos polémicos? Bueno, precisamente lo que tenemos hasta este momento es la evidencia del voto duro que ejercieron los diputados en ese momento, los que, bueno, en esta ocasión ahora están reelectos para esta octava legislatura. Eso es lo que tenemos primero. Esa es la primera evidencia de quienes votaron a favor. Obviamente hay diputados que votaron en contra y que también en esta legislatura que haber votado en contra no garantiza tampoco que no hayan podido estar involucrados en temas de sobornos dentro de este caso. El tema está en que tenemos, por ejemplo, 40 diputados que votaron a favor en ese momento, de diferentes bancadas. Hay 8 de FCN, por ejemplo, hay 8 de Alianza Ciudadana. ¿Y qué es lo que nos demuestra esto también? Es esa vinculación que tienen los diputados actuales del partido oficial, del partido Alianza Ciudadana, con el Partido Patriota y con el Partido Líder. Es decir, vemos cómo este reciclaje también muchas veces de partidos políticos y de la misma clase política por mantenerse en el Congreso y que obviamente pueden, ahorita pues gozan del derecho ante juicio en caso de pudieran ser investigados, pero que en este caso tenemos una evidencia que es el voto y que a través de eso podemos empezar a escarbar un poquito más, ¿no? Yo creo que ese es el primer punto. Y un segundo punto que nos demuestra también la necesidad de poner el debate público, en el debate dentro del organismo legislativo con los congresos con los diputados del Congreso de la República, el hecho, por ejemplo, de leyes de lobbying, que puedan regular esas prácticas de lobbying, las prácticas de conflicto de interés, fortalecer la ley de probidad, que aquí el diputado pues ha sido presidente de la Comisión de Transparencia y Probidad. Ese tipo de necesidad podemos encontrar también de estos casos, ¿no? Es decir, no nos quedamos únicamente en lo penal, en lo reactivo, sino que también llevemos la discusión a la parte preventiva y a la parte de poder fortalecer nuestra institucionalidad del Estado y poder fortalecer esa lucha contra la corrupción desde las mismas regulaciones que podemos impulsar. Diputado, usted está dentro del Congreso, tiene más contacto con sus colegas diputados que nosotros. ¿Percibe usted algún temor generalizado de los colegas a raíz del caso en cuestión? ¿Hay algún ambiente de presión en el Congreso, de tensión, o de momento no hay? Yo voy a ser irresponsable de lo que voy a decir y percibo las dos circunstancias. En el marco de las percepciones hay mucha subjetividad, aclaro, pero percibo los dos extremos. Por un lado, hay diputados que están muy contentos porque, y lo digo en el son de la broma y la jerga dentro del Congreso, creyeron en algún soborno que se les pudo haber dado. Eso no los hace inocentes. Creyeron y quizás no lo obtuvieron. Entonces andan con el interés de que si la 2, que si ahora los que están apareciendo se quedaron con el vuelto, ¿no? Y entonces ahí hay una reacción. Otra, percepciones subjetivas.
Otra, sin duda, hay miedo. Algunos recibieron. Y entonces hubo motivaciones. Pero ojo, y es muy importante el impacto institucional de Estado. ¿Cómo identifica usted el miedo, diputado? Bueno, el miedo, insisto, percepciones subjetivas, se da en el mismo diálogo. Hay preocupaciones, hay preocupados diputados que ya no se van a reelegir, que están dispuestos a dejar la curul incluso, etcétera. El año pasado se hablaba entre rumores de diputados que decían que pare la persecución, renunciamos y nos vamos. Entonces, se perciben esos temores. Pero yo insisto en que no solo es el Congreso, porque aquí el temor va mucho más allá. Va en la institucionalidad de la Junta Monetaria, la institucionalidad de Segeplan y la institucionalidad del Ministerio. Veamos por qué la carretera no se terminó y por qué Guatemala está pagando. ¿Por qué el ministro contento dice vamos a liquidar sin que nos demanden? ¿Por qué? Porque hubieron empresas de supervisión que se hicieron los locos, no supervisaron. Porque hubieron funcionarios que no ejecutaron fianzas. ¿Con cuánto se quedaron esos funcionarios que no ejecutaron fianzas? ¿Con cuánto se quedaron las empresas de supervisión que no supervisaron? Entonces, vemos varios focos de los sobornos y de la posibilidad de la corrupción que está tan incrustado que viene desde la primaria negociación, con qué banco, con qué personas y con quién se sientan, y en la transición de gobierno. Hablemos un poco de esos focos de los que usted hace alusión, diputado, y uno de ellos, quizás los que más se han escuchado últimamente, son específicamente los empresarios, algunos perseguidos en primera instancia y otros que se dice serán perseguidos más adelante por fases de la investigación. Sobre esta línea, como diputado, ¿qué es lo que usted le pediría a las autoridades para que se siga un procedimiento para justamente llegar a conocer quiénes son los legisladores responsables de todos los señalamientos que ahora se escuchan? Hay un tema muy importante que incluso mi partido lo publicó hoy. Exhorta incluso a la Superintendencia de Bancos a generar un examen minucioso de todos nosotros como parlamentarios. ¿Cómo demostramos nuestro patrimonio? Aquí hay un enriquecimiento ilícito porque no solo es Odebrecht. Después viene Sigma, por ahí hay diputados que dicen no votamos en Odebrecht, pero sí votaron Sigma. Y es la misma duda. Entonces, hubieron mecanismos de enriquecimiento ilícito, todavía está entrampada aquel rumor horrible de que por cada casa y la construcción de vivienda en el país ha sido foco de corrupción. O sea, toda la obra gris, yo lo denunciaba, tiene entre 30 y 40% de corrupción la ejecución presupuestaria en las finanzas públicas. Entonces, estamos hablando entre 20 y 25 mil millones de quetzales que se pierden en corrupción. De todo eso tenemos que alcanzar. Eso, la superintendencia de bancos. La otra exhortativa es los mismos diputados, que si alguien tiene algo que decir, que lo diga. Yo creo que es el momento en que podemos apostarle a la transformación institucional del país y generar confianza y dignificar el verdadero ejercicio político. Por eso yo defiendo el derecho de votar o no votar. El tema es demostrar las motivaciones de un voto. Y hacia ahí tiene que ir la institucionalidad que pueda juzgar, condenar o sancionar. Entremos en la fase de conclusiones, Edgar. No, Ángel, tus conclusiones, yo creo que el diputado dijo algo muy interesante que me gustaría que comentaras. No nos habíamos puesto a pensar en todas las instancias que esto va a tocar. Habíamos pensado mucho en los diputados, pero ¿qué tanto puede alcanzar a otras instancias empresariales y del Ejecutivo? Claro, y es precisamente lo que mencionaba anteriormente con el tema de cooptación, ¿no? Aquí estamos viendo un esquema mucho más amplio, mucho más generalizado de cooptación de las instituciones, no solamente de los partidos políticos, porque pasa muchas veces que estos diputados, cuando recibían este tipo de soborno, lo que usaban lo utilizaban para hacer campaña posteriormente, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo el mismo tema de corrupción lo que hacía era financiar campañas y llevar hacer que la delegación del poder se dieran a aquellos que ponían más dinero a través de la corrupción. Ese es un primer punto. Yo creo que la cooptación es evidente, la cooptación de diferentes instituciones y que puede afectar la institucionalidad del Estado
aún, y lo más importante es que se está luchando contra esa corrupción, pero que se está mostrando un esquema generalizado. Y un segundo punto que tiene mucho que ver también con esas acciones positivas, y concuerdo con lo que decía el diputado, acciones positivas de mostrar públicamente su declaración patrimonial, por ejemplo. Ahí es donde realmente se demuestra quiénes son los diputados que tienen la iniciativa y la claridad de poder demostrar que no han incrementado su patrimonio de forma ilegal por enriquecimiento ilícito, por ejemplo. Entonces ahí es donde tenemos esos dos tipos de acciones, tanto la parte institucional, pero también la parte individual, donde los diputados tienen la posibilidad de poder demostrar mayor transparencia y mayor apertura. A ambos quiero agradecerles por haber estado con nosotros en esta noche de las 8:45. En nombre de Edgar Ortiz, su servidora Ana Lucía Mazariegos y un extenso grupo de profesionales, le agradecemos por su sintonía y por el privilegio de acompañarle noche con noche. Que pase una excelente noche, nos vemos mañana.